Vamos a orar. Padre querido, gracias por esta hora, por este tiempo. Señor, estamos aquí adorando y exaltando tu nombre. Tú mereces toda la honra y la gloria, mi Dios. Esta iglesia proclama a Cristo como el Rey y proclamamos a Cristo como nuestro Rey. Padre, levántanos con el poder de tu Espíritu Santo y el poder de tu palabra. Te pido que por favor nos hables. Cambia nuestra mente, corazón, nuestra vida. Transfórmanos con el poder que tiene tu palabra, que es viva y eficaz. Cámbianos y transfórmanos con el poder de tu Espíritu Santo, con el poder que tu Espíritu nos da desde lo más profundo de nuestro corazón. Avive esa llama en nosotros, Señor, que vivamos apasionados por Cristo. Señor, gracias por este momento, que tú seas exaltado y glorificado y que tu pueblo y todos nosotros seamos edificados con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Llegamos a otra sección de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7 y capítulo 8. Aquí el escritor se ocupa de responder a las inquietudes que tenían los hermanos ahí en la iglesia de Corinto. Por ejemplo, si ustedes miran el capítulo 7:1, comienza diciendo: en cuanto a las cosas que me escribisteis. Es interesante decir que el apóstol Pablo había escrito una carta a la iglesia de Corinto que no está aquí en el canon bíblico porque no era inspirada. Entonces, como no está aquí, pues no era inspirada y no forma parte de la Biblia. Pero Pablo le escribió, y quiero decirles algo, hermanos. Muchas cartas fueron escritas por Pablo que no están en la Biblia. Y otras fueron escritas por Pedro, y otras fueron escritas por Juan y por sus discípulos. Y estas cartas incluso corrían ahí en la iglesia primitiva hasta que depuraron el canon y dijeron: estas son los libros inspirados de la Biblia. Luego entonces, estos hermanos de Corinto se dieron la bendición, ellos tuvieron la cortesía de contestar a Pablo. Entonces, Pablo les escribió una carta, y eso está en 1 Corintios 5:9, mire conmigo, dice: os he escrito por carta. O sea, Pablo está escribiendo esta carta que nosotros tenemos como 1 Corintios, y en el capítulo 5, verso 9 dice: ya les escribí por carta. O sea, ya había mandado otra carta anterior. Y ahora los hermanos de Corinto tuvieron la cortesía de responderle a Pablo su carta y aprovechar para hacerle algunas preguntas, algunas inquietudes que ellos tenían. Y en el capítulo 7, Pablo va a dar respuesta a algunas de estas preguntas, y luego en el capítulo 8 va a responder otras preguntas que tenía. Si nosotros queremos escribir el argumento del capítulo 7, o la idea que une este pasaje, sería la siguiente: el siervo de Dios responde a las preguntas sobre los diferentes aspectos del matrimonio. Lo repito, ¿de qué va a hablarnos el capítulo 7? El siervo de Dios responde a las preguntas sobre los diferentes aspectos del matrimonio. Uno de los temas más inquietantes tiene que ver con el matrimonio. Recordemos que el matrimonio, hermanos, es tan antiguo como la humanidad, creado por Dios ahí en el huerto, en Génesis 1. Ahí se nos habla del primer matrimonio. Sin embargo, cada vez que una pareja contrae matrimonio, es una nueva experiencia en la cual tiene mucho que aprender, porque nadie nace siendo experto en asuntos matrimoniales. Y algunos ya tenemos muchos años de este recorrido y todavía estamos aprendiendo. Mi esposa y yo tenemos 40 años de matrimonio y todavía aprendemos.
todavía estamos bregando juntos en esto y nunca dejaremos de aprender. Cuanto más cuando uno está recién casado, cómo necesita la ayuda primero de Dios a través de la oración y de su palabra, y segundo, a través de consejos de hermanos maduros que nos ayuden a crecer en las relaciones matrimoniales. Por eso Pablo dice a los hermanos, a las mujeres especialmente, que las mujeres mayores deben ayudar a las mujeres jóvenes en sus matrimonios. Hoy yo escucho que muchas hermanas lo único que dicen, si es que las mujeres de hoy no saben ni hacer frijoles, no saben ni echar una tortilla, pero ellas no van a enseñarle. Ellas no van ahí a ponerse al lado de ella, que eso es lo que la Biblia dice, que las mujeres mayores le ayuden a las mujeres jóvenes a cuidar a sus maridos y a sus hijos. Y a veces dice uno, bueno, pero si ni ellas lo cuidaron, ¿qué le van a enseñar a estas? ¿Ah? Tenemos que cuidar el matrimonio. Por otro lado, hay una confusión, hay una tremenda contaminación en el mundo en torno al matrimonio. Y por último, recordemos, hermanos, como algo no menos importante, que nuestro pecado, nuestra falta de educación, nuestras imperfecciones y muchas cosas más hacen que el matrimonio se vuelva más complicado. No es fácil. Y si tú tienes un matrimonio, cuídalo. Y dale gracias a Dios que todavía estás en el matrimonio. Porque mucha gente no lo ha logrado. Realmente, hermanos, lo más complicado en el mundo es el matrimonio. Tremendos políticos, brillantes, estadistas, con matrimonios hechos pedazos. Grandes deportistas de lujo, con matrimonios hechos pedazos. Artistas que han ganado el premio de oro, con matrimonios hechos pedazos. Empresarios que tienen empresas que andan arriba, con matrimonios hechos pedazos. Porque es más fácil ser presidente de Honduras que llevar un matrimonio, aunque usted no lo crea. Hoy vamos a ver 1 Corintios capítulo 7 del 1 al 11. Ahí nos vamos a quedar esta mañana. El siervo de Dios responde a las inquietudes sobre la vida de la pareja en el matrimonio. Esa es la primera parte que el apóstol Pablo va a abordar. En primer lugar, el siervo de Dios responde a las inquietudes sobre la vida de la pareja en el matrimonio. Vamos a leer los primeros 11 versículos de 1 Corintios 7. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto lo digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen el don de continencia, cásese, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. De inicio debemos recordar nosotros que en Corinto como ciudad, esta ciudad era una ciudad muy progresista, muy próspera, muy avanzada. Y Corinto,
había una depravación sexual de manera escandalosa, de tal forma que llegaron a utilizar el verbo corintiar o corintiar para hablar de cualquier perversión sexual o de cualquier persona o pueblo que se desviaba en la vida sexual. Está corintiando, o sea, una depravación, una depravación. Y quiero decirles que esto llegó a ser general en toda la provincia de Acaya, donde estaba la ciudad de Corinto. Y después se extendió a todo el mundo greco-romano. Todos hablaban de corintiar en el imperio, porque era una ciudad con una depravación escandalosa. Y de alguna manera, cuando se vive de esa forma, aún la iglesia es afectada con eso, porque no tenemos a veces los fundamentos sólidos, los valores bien establecidos del reino de Dios en nuestro corazón. Y a veces llegamos nosotros a hacer concesiones. Como decía un joven la vez pasada, es que es mejor ver pornografía que adulterar. ¿Cómo va a ser mejor una cosa que la otra? Si los dos son pecados, si los dos son una basura delante de Dios. Eso no es así. Pero llegamos a permearnos tanto que botamos las barreras y después nos contaminamos. Y eso le estaba pasando a la iglesia de Corinto. De hecho, ya estudiamos el capítulo 5, donde nos habla de un caballero que era miembro de la iglesia, creyente en Cristo, y que estaba en una relación incestuosa, teniendo vida marital con la mujer de su papá. O sea, y los hermanos no sabían qué hacer. Pablo les dice, y ustedes están envanecidos, hasta se sienten orgullosos de esta situación, de una situación tan pecaminosa que aún no se nombra entre los gentiles. Estos hermanos tenían muchas inquietudes respecto a esto y mandan esta carta y le preguntan a Pablo, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué realmente quiere Dios que hagamos? Y queridos hermanos, yo quiero llamar su atención para que lo que estamos estudiando hoy, usted lo reflexione con toda seriedad. Yo quiero decirle algo. Si hay un pecado que va a afectar su vida, que la va a dañar, que la va a destruir espiritualmente, moralmente, económicamente, como usted lo quiera ver, es el pecado sexual. Cuide su corazón del pecado sexual. Mire conmigo el 7.1, por favor, en cuanto a las cosas que me escribiste, y dice el apóstol Pablo, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Quiero aclarar aquí, hermanos, que el apóstol Pablo nunca está contradiciendo los principios del matrimonio de Génesis 1 y 2. No es que Pablo está diciendo el matrimonio es lo peor que usted puede aspirar, bueno sería que usted nunca se casara, no lo haga. No está haciendo eso. Lo que el apóstol está diciéndonos aquí es que en cuanto a prioridades de la vida, como él lo dice, mire conmigo por favor en el capítulo 7, verso 32, quisiera pues que tuvieseis sin congoja. Mire que el matrimonio es una bendición, pero trae luchas. Como yo les digo, hay chicas o jóvenes que a mí me dicen que yo quiero ser feliz, por eso me quiero casar. No, hombre, si querés ser feliz no te cases. ¿Qué dice Pablo que trae el matrimonio? ¿Qué dice? Congojas, luchas, pruebas. No es fácil el matrimonio. Y mire cómo dice en el versículo número 32. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar a Dios, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Lo que el apóstol está estableciendo aquí es, mira, y ya lo vamos a ver en los versículos que vienen. Si para ti, por ejemplo, el servir a Cristo es prioridad y es lo más importante, entonces decide no casarte. Pero hay otra cosa que el apóstol Pablo la va a decir acá y lo vamos a discutir en los siguientes versículos. Pero aquí
no es que Pablo está hablando en contra del matrimonio o que está hablando de que no se debe casar o que lo que Dios hizo al principio estuvo malo. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es, en función de las prioridades más grandes de la vida, servir a Cristo, dice, debería de ser la prioridad. Y si Dios te da la bendición, el don, el regalo de no casarte, pues dedica tu vida al servicio del Señor. Realmente el apóstol Pablo, más bien, recordemos que en un momento condenó a los falsos maestros porque prohibían casarse. Mire conmigo 1 Timoteo 4. Vaya conmigo a 1 Timoteo capítulo 4, por favor. 1 Timoteo capítulo 4. Dice así el versículo 1. Busque conmigo 1 Timoteo 4:1. Vamos a leer. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, o sea, van a negar la doctrina bíblica, van a negar a Dios, van a negar todo lo que tiene que ver con la vida cristiana. ¿Y de dónde van a provenir? Porque van a escuchar a espíritus engañadores y doctrinas de demonio. 2, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, mira el versículo 3, prohibirán casarse. Pablo dice, esos que están prohibiendo casarse son herejes, son mentirosos, porque el matrimonio es un regalo de Dios. Con todo y sus luchas, con todo y sus problemas, con todo y lo que cuesta, es una bendición de Dios. Entonces, Pablo no está negando el matrimonio. Volvamos a 1 Corintios 7, por favor. El apóstol Pablo no está diciendo que el matrimonio es malo y contradiciendo lo que Dios dice, sino estableciendo prioridades. Y hermanos, tristemente, por ejemplo, muchos siervos de Dios no tomaron en cuenta su responsabilidad y su prioridad en el hogar. Se centraron tanto en el ministerio que se olvidaron de su familia. Sin darse cuenta que al perder su familia también estaban perdiendo su ministerio. ¿Cuántos siervos de Dios no hay que sus esposas se han ido, que sus esposas los han dejado? ¿Cuántos siervos de Dios no hay que han perdido sus hijos en arras del ministerio? Hermanos, cuando uno está casado debe entender que uno tiene un compromiso con Dios de cuidar su matrimonio, de cuidar su familia. Mira el versículo 1, vuelve a decir, el versículo 2, pero el apóstol Pablo aquí dice, miren, probablemente si usted quiere dedicarse al ministerio y a servir libremente al Señor, pues quédese como yo, no se case. Pero, y este pero hace un mundo de diferencia entre aquellos que pueden y los que no pueden. ¿Qué dice el versículo 2? A causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Es importante decir que el matrimonio no es una vacuna contra los pecados sexuales. El matrimonio no es una vacuna contra los pecados sexuales, pero es la bendición que Dios nos da o le ha dado al ser humano para disfrutar santamente de los placeres de la pareja. Por eso Pablo dice aquí, por causa de las fornicaciones. Esta palabra ustedes ya saben que quiere decir por causa de los pecados sexuales, cualquiera que sean, no importa. Puede ser pornografía, prostitución, adulterio, fornicación, lo que sea. Eso es una fornicación, una porneía. Los pecados sexuales son muy comunes en el hombre sin Cristo, pero también pueden arrastrar a los creyentes. Y por eso la Biblia dice, cada uno tenga su propio esposo y cada una tenga su propia mujer.
Mire que la palabra propio aquí se refiere a algo que pertenece de manera exclusiva a alguien. Casados, casadas, los que veo que quieren casarse y las que veo que quieren casarse, lo estoy viendo, yo los veo. Mire cómo dice aquí la palabra del Señor. La casada tenga su propio marido. Esta palabra se refiere a una posesión de manera exclusiva. Y esta es una de las principales características del matrimonio, la exclusividad de la vida sexual de la pareja. Yo soy de mi esposa y mi esposa es mía. Dice la palabra del Señor. Y de igual manera, dice el versículo número 2, de igual manera, ese "y" que está ahí, quiere decir, de igual manera, así como cada hombre tiene su propia mujer, igualmente cada mujer tenga su propio marido. Le pertenece. Había una señora que tenía un hijo que era su hijo consentido, el menor de todos, y era una señora muy manipuladora, que dicho sea de paso, era una familia eran muy amigos míos, y era una señora que su hijo consentido ella lo manipulaba y lo hacía como ella quería. Y cuando su hijo se iba a casar, casi se muere la señora, por poco se muere. Y entonces manipuló al hijo para que trajera a su esposa a la casa. Y escuchen, esta señora era diaconisa de la iglesia, ¿no? Era diaconisa. Y cuando su hijo se iba, la señora le decía a su nuera, mira hijita, le decía, no te enojes con esto que te voy a decir, pero tienes que aprender. Miren qué consejos, de una diaconisa a su nuera. El hombre de la puerta para acá es tuyo, pero de la puerta para allá es de cualquier mujer que lo quiera. Aunque usted no lo crea. Eso, ciertísimo. Ese matrimonio no duró ni un año. Y el hijo escuchando permanentemente eso, que era un creyente en la iglesia. Eso fue en Guatemala. Aquí no pasa eso en Honduras realmente. No duró ni un año. Porque el hombre andaba de picaflor. Hermanos, la Biblia dice, cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. ¿Se acuerdan la samaritana? Ve y llama a tu marido. ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijo la mujer? Realmente no tengo marido. ¿Y qué le dijo Jesús? Esto has dicho con verdad. No tengo marido porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes, ¿qué le dijo? No es tuyo. Porque ese hombre tenía a su esposa. Él era de su esposa, no era de esta mujer. En el matrimonio somos el uno del otro. El esposo es exclusividad de su esposa y de nadie más. Nos pertenecemos de manera única, exclusiva y total. Cuando yo tomé las manos de mi esposa ahí en el púlpito, en el altar, y le dije, prometo unirme a ti, amarte, cuidarte, respetarte y serte fiel, hice un pacto con ella. Y en ese momento, yo estaba cerrando todas las puertas, aunque todas las chicas se derritieran por mí. Tenía que ponerlas en su puesto. Porque el matrimonio es una entrega total. Como dijo aquel cantante, es un paraguas donde solo caben 2, no más. Eso es lo que Cristo dijo, y serán una sola carne.
Así que no son ya más dos. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahora, ¿a qué nos lleva esto? Cuando ya estamos unidos y estamos juntos, nos lleva a un paso más. Mire el verso 3. Aquí Pablo está ampliando todo este punto del matrimonio. Mire el verso 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La palabra cumpla dice pague su deuda. Eso es lo que dice aquí, literalmente. Pague la deuda. El deber conyugal. Y mire, la palabra cumpla, escríbelo por favor, es un imperativo. Es un imperativo. Las relaciones de pareja, las relaciones sexuales de pareja, de esposos en el matrimonio, no son optativas. No son optativas. Dice la palabra del Señor, el marido cumpla con la mujer, cumpla, pague esa deuda. Esta palabra habla de la suma que alguien debía a otra persona. Estar bajo la obligación moral de cancelar lo que se debe. Y asimismo, otra vez, el mismo concepto, la mujer con el marido. También la esposa. Olvídese, hermano, de las migrañas, por favor. Hay mujeres que ven a su marido allá y adornan la nariz de Vicks. Ay, solo para que el marido no la toque en la noche. No es así. Eso no puede ser en el matrimonio. Tenemos un deber. Primero, somos exclusividad. Segundo, ¿qué dice? Que es un deber, que tenemos que estar juntos, cumpliendo con eso. Cumpliendo. La esposa, mira el versículo 4, no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. La esposa dice, no tiene potestad. La palabra potestad quiere decir no tiene autoridad ni dominio propio sobre su cuerpo. Pero igualmente, el marido no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Cuando estamos casados debemos saber que debemos de pertenecernos, dejamos de pertenecernos a nosotros mismos y le pertenecemos a mi cónyuge. El esposo le pertenece a su esposa y la esposa a su esposo. Hermanos queridos, la vida íntima de la pareja y la vida en matrimonio, la vida de pareja, es una vida de entrega total. Ni mi cuerpo me pertenece a mí, ni mi cuerpo me pertenece a mí. Tu cuerpo no es tuyo, es de tu esposa. Hermana, el cuerpo tuyo es de tu esposo. Y Pablo llega a decir que esto es tan profundo. Mire lo que dice el versículo número 5, que dice, no os neguéis el uno al otro. Miremos lo que el apóstol llega a decir en cuanto a la entrega y a la profundidad del matrimonio. Dice, no os neguéis, no cometan el agravio. Literalmente la palabra negarse ahí es cometer un agravio contra otra persona. No agredan a la otra persona. Es una agresión, dice Pablo, el negarse mutuamente. Y dice, no os neguéis el uno al otro. Y Pablo llega a decir acá que solo hay una razón por la cual una pareja debe de abstenerse de la intimidad. ¿Cuál es? Para dedicarse sosegadamente a la oración. Y no solamente es decir, mira, voy a estar una semana de ayuno y oración, o voy a estar un mes en ayuno y oración. No dice, tienen que ponerse de acuerdo. Si la esposa te dice, no puedes entrar en ese ayuno. Eso es lo que dice. En otras palabras, solamente como ustedes pueden ver, hay una razón poderosa y espiritual, la oración.
¿Se acuerdan por qué es la única razón que un hombre o una mujer deberían de no casarse? Por dedicarse al Señor. Ya lo dijo en el verso 1, ¿sí o no? Y ahora dice, y en el matrimonio, ahora que están casados, la única forma como usted, o razón por la que usted no va a estar en intimidad con su esposo o con su esposa, es por orar. Es por orar. Hay gente que dice, no, es que nosotros, dice, tenemos planificación familiar con el ritmo, el método natural. Eso es antibíblico. Eso es antibíblico. Aquí no dice, absténgase de la vida sexual, de la intimidad de la pareja para planificar su familia. No dice eso. ¿Para qué es la única forma? Para orar. Para orar. La Iglesia Católica vive promoviendo el ritmo, el método natural. ¿Y la Biblia qué dice? ¿Ven ustedes cómo se contradice la Biblia? Ellos contradicen la Biblia. La única razón por la cual se debe de abstener de la intimidad de pareja es para orar, no para planificar la familia. Busque otro método. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y dice para dedicarse sosegadamente. La palabra dedicarse quiere decir dedicarse a tiempo completo para orar. Ahora, mire lo que dice el verso 5 al final, por favor. Dice, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Qué dice la Escritura? Cuando no hay una sana relación de pareja, corremos el riesgo de ser tentados por el diablo. Corremos el riesgo, tanto el hombre como la mujer. Y ahora las mujeres trabajando, cállese hombre. Si ahora se ha vuelto pero popular la infidelidad en la mujer. Una señora que sale a las 7 de la mañana de su casa, va al trabajo hasta las 5 de la tarde y está todo el rato viendo ahí, de todas esas horas, viendo ahí a un muchacho guapo que viene y le dice, ay, qué guapa que venís, qué lindo tu vestido, y el marido ni la volteó a ver en la casa. El esposo ni le dijo, qué bonita vas. Y allá aquel tirándole flores y piropos. Y empieza, mire la mente. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando no hay una intimidad sana en la pareja, se corre el riesgo de caer en pecados sexuales. Muchos hombres andan comiendo en basureros porque en su casa no les dan buena comida. Muchos hombres andan comiendo en basureros porque en su casa no tienen buena comida. Dice la Biblia, vuelvan a juntarse en uno, porque es peligroso que Satanás les tienda una trampa. Ahora, a mí me encanta cómo el apóstol construye sus pensamientos aquí. ¿Vieron cómo fue progresando? Pero ahora va a aclarar algo, y esta aclaración es muy pertinente. Mira el versículo 6, dice, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Este versículo es muy pertinente en esta sección, porque el apóstol Pablo no está diciendo todo esto, no es una orden para que cualquier persona abuse sexualmente de su esposa. Hermanos queridos, esto Pablo no lo está diciendo como un mandamiento para que los hombres estén haciendo violaciones en su matrimonio. A veces hay hombres que están abusando sexualmente. Lo que el apóstol Pablo está tratando de decir es lo que Dios quiere es que en el matrimonio haya una saludable, amorosa entrega del cónyuge hacia su esposo o hacia su esposa. No tomemos estos versículos para presionar, para violar, para abusar, para manipular, para presionar.
a la esposa o al esposo. Pablo dice, esto no lo doy como un mandamiento, que usted va a agarrar a su esposa y va a violarla, va a abusar de ella sexualmente hablando. Pablo dice, lo digo por concesión. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo acá? Lo digo porque conozco la situación. Eso quiere decir la palabra concesión. Tengo un buen conocimiento de lo que está pasando. Allá en el mundo hay un abuso sexual, hay un libertinaje sexual, hay todo tipo de perversiones sexuales, pero no hagan eso en su hogar. La vida de la pareja debe ser una vida de amor, debe ser una vida de entrega, una vida de una relación preciosa de esposo y esposa, donde se dignifiquen el uno al otro, donde se amen, donde se respeten el uno al otro. Pablo dice, esto no es un mandamiento para que vayas a abusar. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos está diciendo en estos primeros 6 versículos? Primero, que la vida marital de pareja es muy importante en la relación. Nos está diciendo que la vida marital de pareja debe practicarse de manera constante. Nos está diciendo que la vida marital de la pareja es una entrega total. El cuerpo es del esposo y el de la esposa es del esposo. Que las relaciones de pareja no deben de ser violentas, amenazantes, chantajistas, sino en un ambiente de amor, de respeto y de dignidad. Y que la vida marital es parte de la ayuda que recibimos mutuamente para evitar los pecados sexuales. Mire los siguientes versículos del 7 al 11. Ahora el apóstol Pablo va a decir otro tema que es muy importante. Esto es muy importante que usted y yo lo entendamos. Ya habló de la vida marital de pareja. Ahora yo quiero que mire que en esta segunda parte de los versículos 7 al 11, el apóstol va a comenzar con el mismo pensamiento del verso 1. ¿Qué dijo el verso 1? En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ahora mire el verso 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pablo, ¿qué está diciendo? Lo mismo pensamiento. Yo quisiera, dice, que ustedes fueran como yo. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo cuando dice quiero que todos los hombres fuesen como yo, que todos fuesen como yo? Pablo está diciendo, yo decidí no casarme por el servicio a Cristo, porque quiero darle toda mi vida a Cristo. En esta sección entonces, el apóstol nos enseña que tanto el man, escucha esto que le voy a decir. En esta sección el apóstol Pablo nos va a enseñar que tanto el ministerio como la soltería son un regalo de Dios. Que muchos ven la soltería como una maldición y que están molestando a los hombres. ¿Y cuándo te vas a casar? Ya tenés 30 años. Deja el hombre. No te metas en la vida de los demás. ¿Por qué estamos siempre presionando a la gente? Déjelo. La soltería también es un regalo del cielo. Mire lo que dice el versículo número 7. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, o fuesen como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Unos a la verdad de un modo y otros, ¿qué dice? Y otros de otro. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pablo aquí, como les dije, repite la idea del verso 1. Se pone como un ejemplo. Soy soltero, dice Pablo, y yo lo hice porque quiero dedicarme al Señor. Y mire cómo dice. ¿Cómo le llama aquí Pablo a este regalo? Un don. Mire el versículo número 7, su propio don de Dios. Aquí la palabra don, hermanos, está hablando del celibato, está hablando de la soltería. La soltería y el celibato son un regalo de Dios. Nadie puede obligar a una persona o estarla presionando para que se case. La palabra de Dios es la palabra ek en el griego, que quiere decir desde Dios, desde lo más profundo de Dios. El hecho de que Dios te dé el don de quedarte soltero es un regalo también. No lo mires como una maldición. Ay, que mira, déjelo. Yo me acuerdo cuando yo recién vine a pastorear esta iglesia, cómo molestaban a las chicas solteras. Les cantaban y les decían, ¿cómo que les decían?
Asopac, no sé cómo le decían. Asopac era, ¿va? Asociación de Solteras para Cristo. Y les dije, no, dejen de jugar con las chicas así, que no se puede hacer eso. Y los chicos y las chicas que están solteros, hermanos, tomen esto como un regalo de Dios también para sus vidas. No todo el mundo tiene que casarse. Dice que Dios le da este don a algunos. ¿Ya lo vieron? Dice que es un don de Dios. Hay algunos que tienen el don, solo que no se dan cuenta hasta después que se casaron. Pues chicas, yo tenía el don de continencia y me casé, dice, ahora ya no. No. Mire lo que dice el versículo 8. Digo pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuerce quedarse como yo. La palabra de Dios nos habla siempre en función del servicio que podemos prestar a Dios al permanecer soltero o soltera. La persona que no se casa tiene más tiempo y espacio para dedicarse a servir al Rey sin las complicaciones y las responsabilidades que son propias del matrimonio. Mire, cuando yo estaba soltero, yo era pastor. Y me casé. Y estaba más enfocado en los jóvenes y estaba trabajando. A veces yo me iba, no le miento esto, a las 6:30 a pasar el programa HRQN, un programa que teníamos de radio ahí, a predicar. Y bajando me encontraba ahí, hermano, vamos a comer, vamos pues, ya me iba. Y a veces no me aparecía hasta las 10, 11, 12 de la noche allá a mi cuarto. Me decían los jóvenes, vamos a bañar al mar, allá nos íbamos a hacer clavados allá por los barcos. Y me caso. Y una tarde me baño, me cambio y voy saliendo y me queda viendo doña Blanca y me dice, venga, ¿para dónde va? Ese día me di cuenta que me había casado. Ahí me cayó el 20. Ya no tenía el tiempo que yo quería, porque estaba ella y tenía toda la razón. Tenía que dedicarle tiempo ahora a ella, que cuidarla a ella, más que a los jóvenes. Pablo dice, quisiera que todos fueran como yo. El ser soltero y soltera tiene sus ventajas y sus bendiciones, hermanos. Mira el verso 9. Pero, dice Pablo, aunque yo quisiera que todos fueran solteros, dice, pero si no tiene el don de continencia, cásase, pues es mejor casarse que estarse quemando. Mire, escuche esto. Este versículo encontramos dos enseñanzas. Una está a la vista y la otra está subyacente, abajo. ¿Qué es lo que dice el texto? Si tú no tienes el regalo de Dios para abstenerte santamente en tu vida sexual, cásate. Cásate aquí, otra vez, es un imperativo, es un mandato, cásese. Contraiga matrimonio, dice Pablo, busque a alguien para compartir su vida. Y mire, porque mejor es casarse que estarse quemando. Literalmente quiere decir estar agarrando fuego. Y ese verbo es pasivo, él solo agarra fuego, él solo se quema. A estar ardiendo. Esto habla de la lujuria sexual. Esto habla de personas que se vuelven lujuriosas. Y en este aspecto yo quiero decir algo, hermanos. Es cierto que la soltería es un regalo de Dios, pero quiero decir algo. Chicos y chicas, respeten a los jóvenes y a las señoritas de esta iglesia. Respétenlos. Los jóvenes y las señoritas no son objeto sexual para que usted las ande tocando, besuqueando y haciéndoles lo que quiere. Si usted no tiene plan de casarse, no tenga novio, no tenga novia. No juegue con eso. Respete, por favor. Tenga dignidad espiritual delante de Dios. No lo haga.
ore al Señor, que Dios le guíe y que Dios le permita, si usted no tiene el don de continencia y necesita casarse, que Dios le dé un hombre, a las señoritas un hombre, a los hombres una mujer, para vivir toda la vida con ellos para la gloria de Dios. Pero no ande jugando con las chicas de la iglesia. Respete, sea una persona madura y sea una persona espiritual. Ahora, los que no tienen el don de continencia, ¿qué dice la palabra? Cásese, porque es mejor casarse que estarse quemando. No se quede soltero, no se quede soltero. Y aquí esta palabra quemarse habla de autodestrucción. La persona que abusa y juega sexualmente hablando se va a destruir. Como una casa que agarra fuego, se va a quemar, se va a dañar. Él solo se está haciendo daño. Ahora yo les dije que hay una segunda enseñanza subyacente en este versículo número 9. Dice, pero los que no tienen el don de continencia, cásense. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Pablo al revés? Pero los que tienen el don de continencia, ¿qué dice? No se casen. Si usted, hermano, puede vivir una vida santa, sexualmente, pura, ante Dios, y usted no necesita una pareja, no lo haga. Manténgase sin casarse. Entonces podemos ver que tanto el matrimonio como la soltería, ¿qué son? Son regalos de Dios. Dice que son don de Dios. El matrimonio es un don de Dios, pero la soltería también. No miremos la soltería como algo terrible. Y chicos o chicas que están ya solteros y solteras, disfruten su soltería, hombre. Disfruten. Viajen. Salgan, paseen. Sirvan al Señor. Porque cuando se case, le van a decir, venga para acá. ¿A dónde va? Ya no lo va a poder hacer. ¿Saben lo primero que el hombre pierde el día que se casa? El día que usted pone la firma en ese documento de matrimonio, usted pierde su libertad. Es lo primero que usted pierde. Ya no es libre. Ahora usted es su esposa es suyo, y ahí no hay para dónde. Y por último, capítulo número 7, versículo 10 y 11, Pablo vuelve otra vez al matrimonio y dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Aquí la palabra de Dios nos regresa a otro de los principios fundamentales del matrimonio. ¿Cuál es uno de los primeros? La pertenencia, la fidelidad, la entrega. Y este otro, ¿cuál es? La permanencia. Son dos principios fundamentales. El matrimonio no es por 6 meses, ni por 1 año, ni por 5 años. El matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Y eso es una de las cosas que todos los chicos y chicas tienen que saber acá. Si usted te quiere casar, tiene que saber que va a vivir con un hombre o con una mujer todos los días de su vida hasta que Dios lo lleve al cielo. Ese es el matrimonio. La palabra de Dios dice en Malaquías capítulo 2, verso 16, que Dios repudia el divorcio. Dios repudia, rechaza, no está de acuerdo con eso. Dice, la mujer no se separe y el marido no abandone a su mujer. Vivan permanentemente unidos. El Señor Jesucristo en Mateo 19, en el verso 4, le dijeron, ¿puede el hombre divorciarse? ¿Y a dónde lo llevó Jesús? Génesis 1 y 2. Génesis. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y serán una sola carne. Por tanto, no son ya más dos, sino una sola carne. Y lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El matrimonio es una relación permanente. Permanente. A pesar del pecado que corrompió la naturaleza humana y dañó las relaciones matrimoniales,
el plan de Dios no cambia. Aquí la palabra de Dios apela a la imperfección nuestra, a los pecados nuestros, a los errores que cometemos o que podemos cometer, y con todas nuestras equivocaciones, el plan de Dios sigue. Su voluntad es que el hombre y su esposa vivan hasta que la muerte los separe. Yo no soy un hombre perfecto, cometo muchos pecados y errores. Mi esposa no es perfecta, comete pecados y errores, pero en medio de esto tenemos que seguir juntos, perdonándonos, respetándonos, amándonos, cuidándonos, porque eso es lo que Dios quiere que hagamos. Sin embargo, hermanos, no podemos negar que hay problemas en el matrimonio, y muy serios, y a veces son tan grandes y tan graves que incluso hay parejas que pueden llegar a la separación. Mira el versículo 11, si se separa. Aquí Pablo deja la posibilidad de una separación, pero siempre dice, pero quédese ¿qué? Sin casar, no hay nuevo matrimonio, dice. Ahora, ¿qué dice la Santa Escritura aquí? Hermanos, yo conozco parejas que han vivido como perros y gatos. Y después se separan y son grandes amigos. ¿No han conocido ustedes? Yo conozco varios. Y son amigos. Él vive allá, en un apartamento, ella en la casa con los hijos, llega, platica, ¿querés comer? Sí, va. Y cuando estaban juntos, no se podían ni ver. No se podían ni ver. Debemos de reconocer que a veces los problemas del matrimonio son tan graves que ya casi el matrimonio es insostenible. No podemos negar eso. Ahora, ¿por qué una pareja tiene problemas tan serios en el matrimonio que lo lleva a separarse? Primero, porque hay mucha carnalidad en la pareja. Hay mucho pecado, orgullo, rencores, amarguras, insultos. Segundo, hay mucha inmadurez emocional y espiritual. Mucha inmadurez. Hay hombres que se casan y ni saben qué es el matrimonio ni por qué se casaron. Todavía siguen allá pegados a las faldas de la mamá. No tienen madurez. Tercero, hay incapacidad de dialogar para resolver los problemas de manera civilizada. Si no hay gritos, insultos, palabras soeces, no pueden arreglar el problema, y eso no lo arregla el problema, lo va ahondando más y más. Primero, ¿qué dije? ¿Por qué los problemas a veces llegan a estos grados tan profundos de seriedad? Carnalidad y pecado. Segundo, inmadurez emocional y espiritual. Tercero, incapacidad de dialogar y resolver los problemas civilizadamente. Cuarto, hay incapacidad de dialogar sobre cuáles son los problemas que están afectando a la pareja. Llegó una pareja un día allá a la oficina, me dice, pastor, nosotros tenemos problemas. Le digo, muy bien, hermano, cuénteme, para usted, ¿cuál es el problema? Y comienza el hombre a hablarme. Y la esposa lo queda viendo y dice, ese no es nuestro problema, le dice. Le dije, mire, voy a salir, platiquen y se ponen de acuerdo para ver por qué están peleando. Estaban peleando y ni sabían por qué estaban peleando. No detectamos cuáles son los problemas que nos están destruyendo. En quinto lugar, hay incapacidad de buscar humildemente ayuda con personas mayores y espirituales que nos puedan aconsejar para salir adelante en nuestro matrimonio. Y por último, hay una insensibilidad en los cónyuges. Dijo el Señor, le preguntaron al Señor, ¿por qué pues Moisés nos mandó divorciarnos? ¿Y qué dijo Jesús? Por la dureza de vuestro corazón. Perdieron la sensibilidad de su corazón, y dañar al cónyuge, insultarlo, golpearlo, herirlo, hacer lo que sea, ya no siente nada la persona. Y Pablo dice,
Si las cosas son tan serias, sepárense, pero quédense sin casar. Y ese es el punto. Porque muchos se quieren divorciar, pero porque ya tienen el ojo puesto en otro frente por allá. No, dice Pablo, no es así, no es así. En conclusión, ¿qué nos enseña la palabra de Dios esta mañana? Primero, nos enseña que el matrimonio es una bendición de Dios, pero que igualmente la soltería o el celibato también es un regalo de Dios. Que no podemos estar jugando, presionando, ni molestando a nadie porque se va a casar o porque no se va a casar. No presionemos a nadie, no estemos acosando a nuestros jóvenes, a nadie, ni aquí ni afuera. Dejemos que Dios trate con cada una de las personas. Y si Dios le permite casarse, oremos para que tenga un buen matrimonio. Y si Dios le permite y le dé el regalo de estar soltero, oremos para que Dios lo use para gloria de su nombre. Otro principio que encontramos aquí es, si no tienes el regalo de permanecer soltero, debes de casarte. No dejes que el pecado destruya tu vida. Respeta a las chicas y escoge una bajo la dirección de Dios para que te unas con ella para siempre. Los que estamos en matrimonio, casados, debemos trabajar para que el matrimonio sea un oasis de paz y de bendición. El matrimonio no va a funcionar porque sí, porque ya me casé. Va a funcionar cuando tú y yo trabajemos, que trabajemos para que mi matrimonio funcione. Si tienes problemas, busca ayuda de hermanos maduros. Si ves que tu matrimonio tiene problemas, ora, dialoguen y busquen ayuda si ustedes no pueden resolverlo. Y por último, los hombres somos cabeza del hogar. Varones, sacar nuestro matrimonio adelante es nuestra responsabilidad. No vengas aquí con cuentos chinos a decir, pastor, es que usted no conoce a mi esposa. No. La Biblia dice que tú eres cabeza de tu hogar. Y Dios pone sobre ti la responsabilidad de resolver los problemas y de sacar tu familia adelante. Que Dios nos ayude y seguimos con 1 Corintios 7 el próximo domingo para terminar este capítulo. Nos ponemos de pie. ¿Qué tal si cantamos? Ya me vieron mal los chicos. Vamos a orar, hermanos. Mejor oremos. Vamos a orar. Yo quiero que le tomes la mano a tu esposo, a tu esposa ahí, a tus hijos si están ahí contigo. Hermano querido, el matrimonio es una de las bendiciones más grandes. Oremos al Señor para que nos dé matrimonios sólidos, estables, donde haya un verdadero amor y respeto, donde haya dignidad, donde Cristo reine. Tome la mano de su esposo, de su esposa, de sus hijos y vamos a orar. Querido Padre, perdónanos porque a veces no hemos actuado correctamente. Esta mañana hemos escuchado de la clase de matrimonio y la forma en que tú quieres que llevemos nuestros matrimonios, nuestros hogares, nuestras familias. Padre, gracias por la bendición del matrimonio, por el regalo maravilloso que tú nos das de tener esposa, a las mujeres de tener su esposo. Pero también gracias por el regalo que tú le has dado a muchas personas de no casarse, el regalo de permanecer solteros. Padre, que en la condición en que tú nos has llamado, que permanezcamos fieles en una vida de pureza, de integridad, de santidad para gloria de tu santo nombre. Padre, que Cristo sea el Rey de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos. Y que como iglesia levantemos el matrimonio, pero también que levantemos la expectativa de que muchos pueden quedarse solteros y ser bendecidos por ti. Gracias, Señor, por la bendición que tenemos de pertenecer a tu familia, a esta familia maravillosa, que tú seas exaltado y glorificado. Quebranta nuestras actitudes pecaminosas, el orgullo, la soberbia, la arrogancia, la prepotencia, la mentira, el engaño, el enojo, la ira, la agresividad, y que nosotros nos podamos rendir a ti. Gracias por este momento.
que tú seas exaltado en este lugar, en cada matrimonio y en cada familia. En el nombre de Jesús. Amén.